Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares el programa Biblia Abierta. Somos la... Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos cada uno de vosotros a poder sintonizar su programa Biblia Abierta a la altura del canal 25 vía cable y a través de las redes sociales como ser la cuenta de Biblia Abierta y la cuenta de TV Estrella HN. Cada uno de nosotros, el gran elenco de este canal, se enorgullece en presentar a ustedes la serie de estudios bíblicos impartidos a esta preciosa hora de la tarde, quien ahora el propósito fundamental es que podamos tener delante de nuestro Dios una exposición de su palabra para que ayude, alimente, a crecer y haga madurar y así continuar nuestra fe en la obediencia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos hasta el regreso de su venida o hasta el día de nuestra muerte. He aquí el momento en el que vamos a participar y seguro que cada uno ahí en casita ya listo, ya preparado con su libreta de apuntes, con su Biblia en mano y sobre todo su mente y su corazón para poder atesorar la preciosa palabra de nuestro Dios expresada en esta hora de la tarde. Bienvenidos todos y nos damos el espacio donde nos comunicamos con nuestro Dios para que sea Él quien nos bendiga grandemente y podamos así pedir la conducción de este estudio a través de esta programación. Así que invito a cada uno de ustedes para que se sumen a la oración y podamos decir: Padre Santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, venimos delante de tu presencia, oh Dios,
Agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena oportunidad que tenemos de participar, oh Dios, en un estudio bíblico a través de una programación ante televisión. Y cada uno llegando así a los hogares a través de la señal en sus monitores y la señal en sus dispositivos electrónicos, donde cada uno, oh Dios, presenta el momento o depone de su tiempo para poder darse un espacio de estudiar tu palabra y que pueda esta germinar en sus corazones a manera de dar frutos que abonen para honra y gloria tuya y para la edificación de nuestras vidas en Cristo. Eterno Dios, el propósito es que cada uno de los que todavía no han venido a tus pies puedan llegar a través de escuchar tu palabra, pero aquellos, oh Dios, que nos hemos ya iniciado, que llevamos algo de peregrinaje en esto, te rogamos que nos ayudes a que podamos cultivarnos con el saber o con el conocimiento de tu palabra, para que éste nos ayude a continuar adelante, esperando pacientemente el regreso de tu Santo Hijo. Eterno Dios, rogamos bendiga este sistema de televisión. Rogamos que bendiga desde su primera autoridad, desde la gerencia general hasta el último de los que laboramos para este prestigioso medio, y que sea, oh Dios, de un muy buen instrumento para que pueda anunciar tus verdades a aquellos, oh Dios, que le están necesitando, pero también a aquellos que de una u otra manera nos interesamos en conocer un poco más. Gracias damos, oh Dios, y rogamos sea usted con nosotros en el glorioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le oramos y damos las gracias. Amén. Muy bien. Nos adentramos o nos profundizamos en el contenido de la palabra de nuestro Dios a través de un estudio bíblico en este su programa Biblia Abierta. Así que fraternalmente bienvenido, y vamos a ubicarnos en el espacio que nos corresponde para la programación del estudio de hoy. Vamos a llevarle a un estudio bíblico que le hemos de titular, y en la parte inferior de vuestras pantallas aparecerá dicho enunciado para que le conozcamos, y lo basaremos en el libro de Juan, en el capítulo 8, específicamente en el verso 31, que a su letra nuestro tema dirá discípulos verdaderos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de discípulos verdaderos, y lo basaremos en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31. Ahora bien, todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Conozcamos esto, grandes verdades. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo, después de la resurrección, después de haber muerto al tercer día, se presenta a sus discípulos y estuvo a lo largo de unos 50 días, para ser un poco más exacto. A lo largo de ese tiempo, resulta que debe ascender al cielo. Y en esa ascensión, justamente antes de ascender al cielo, Él presenta a ellos unas palabras. Dentro de esas palabras se encuentran las expresadas que vayan por las naciones, que vayan por el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de ahí, considerando que tenemos un bautismo en Cristo, tenemos la oportunidad de haber llegado al arrepentimiento y al perdón de pecados a través de habernos sumergido en agua para honra y gloria de nuestro Dios y para salvación de nuestras vidas. Y que ahora hemos obtenido de parte de nuestro Dios la oportunidad de ser salvos por la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo y obtener así el perdón de pecados, obedeciendo esto en el bautismo, obedeciendo a las palabras de Cristo cuando nos hemos convertido ahora en sus discípulos. Ahora somos sus seguidores. Hablar de discípulos en el lenguaje bíblico o en el contexto de la palabra de Dios no es más que ser un seguidor de Cristo y sus enseñanzas. Un discípulo de Cristo lo que significa es un alumno de Cristo, un aprendiz de Cristo, pero en el término de comprometido, en el término de que ha adquirido sus enseñanzas y lo estoy siguiendo a Él y no me importa más que seguirlo a Él y sus enseñanzas. Ahora bien, considerando que esta es mi posición delante de Dios, para aquellos que todavía no han hecho este paso o no han hecho estos pasos de oír el Evangelio, creer en Él y venir a las aguas del bautismo, la invitación está abierta. Esta pandemia no nos ha de detener para poder ser discípulos de Cristo. ¿Sabe? Escapemos del pecado, del virus del pecado, y escapemos de todo aquello que nos pueda atrasar con respecto a Cristo, que nos contagie cualquier otro asunto, menos el perdernos o el que nos merezcamos el infierno por desobedientes. Más bien, es el mejor momento para venir y convertirse en el mejor discípulo de Cristo, en el que ahora dice nuestro tema:
discípulos verdaderos. No vamos a hablar de cualquier discípulo. Seguidores de Cristo pueden haber muchos, pero seguidores de Cristo verdaderamente hablando, con la característica de verdadero, no todos califican para ello. Pues note un poco. Es hablar de un seguidor de Cristo y sus enseñanzas, no un fanático de Cristo. No alguien que se siente motivado para poder venir a Cristo. No es alguien solamente que quiera sentir qué es lo que se vive o qué es lo que se siente andar con Cristo. Porque el asunto no es sensacionalismo, no es emocionalismo, no es tampoco por espectáculos o por show. Es todo lo contrario, es algo que meramente tiene propósitos, que tiene finalidades, que tiene metas. Y que sobre todo lo que lleva es honrar a Dios al seguir a su Hijo y sus enseñanzas. Cuando hablamos de discípulos verdaderos, la palabra de Dios nos marca o por lo menos nos coloca características de lo que es realmente un discípulo verdadero. Hoy vamos a conocer a la luz de la palabra de Dios, a Biblia abierta, conoceremos exactamente cuál es el patrón a seguir o qué es lo que nos caracteriza como discípulos de Cristo. Y nos olvidaremos de aquellas connotaciones o de aquellos nombres o renombres que utilizan hoy sin el fin de perjudicar o ofender a nadie, pero sí aclarar una gran verdad. Ya no nos queremos llamar simplemente discípulos, ya no nos queremos llamar simplemente hermanos. Ya no nos queremos llamar así con los términos bíblicos o con los términos que encontramos en la palabra de Dios. Porque lo que muchas veces estamos llamándonos o queriéndonos titular con esos grandes renombres que humanamente nos acomodan o nos hacen perfilarnos en estándares o en escenarios de altura o supuestamente de altura, ¿verdad? Doctores, licenciados, abogados, ¿verdad? En Biblia todos ellos, ¿verdad? Y no está mal que nos preparemos, no está malo que ostentemos la preparación, pero que no debe servir para que tengamos un lugar como alguien que sabe de Cristo o que conoce a Cristo o que es seguidor de Cristo. Si además el término más alto que podríamos colocar, si es que podemos llamarle así, es el término apóstol. Pero ¿sabe? Hoy estudiaremos de discípulos verdaderos, porque más que el nombre, más que la forma de mencionar la frase de discipulado, lo que queremos conocer es a quienes Jesús les garantizó o les colocó como verdaderos discípulos. Quien colocó las pautas o quien colocó los indicadores fue el mismo Jesús, fue el mismo maestro y dijo cómo se representarían, cómo se conocerían y quiénes calificarían para ser discípulos de él. Esto es lo que necesitamos hoy en día. Por eso necesitamos volver a la Biblia. Por eso necesitamos escudriñar las escrituras para informarnos muy bien. Y ahora usted y yo, no sé con cuántos años de vida cristiana, no sé si acabamos de haber iniciado. Es posible que llevemos un par de años o es posible que llevemos muchos, pero no vamos a ser más que discípulos de Jesús. Y que no nos ofende, que más bien nos guste y podamos reclamar ese nombre y decir yo soy un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque soy un seguidor de Él y de sus enseñanzas. Y no me importa más nada que seguirlo a Él y a sus enseñanzas, independientemente de que agrade o no al hombre. Me interesa puntualizar con Cristo. Ahora bien, revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios en el capítulo 8 del verso 31 del libro de Juan. Jesús se expresó de la siguiente manera y dice así, considerándole tienen leeré, ustedes siguen la lectura conmigo. Y a su letra dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Escuche esto. Es decir, aquellos que le habían aceptado, le habían reconocido, que le estaban siguiendo, que lo estaban siguiendo a él y a sus enseñanzas. Eso entiéndase por haber creído. Dijo entonces a los judíos, ¿verdad?, que eran los primeros en haber escuchado este mensaje de él, que habían creído en él. Escuche esto. Si vosotros permaneciereis, escuche esto, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A lo mejor me ayudan ahí en máster por el eco. Y dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo? Note cuando Jesús da los indicadores o las características, las señales o las marcas, la identificación correcta de un discípulo verdadero. No solamente de un discípulo. La verdad es que discípulos, como dimos en la introducción, pueden haber muchos. Pero los que necesitamos son verdaderos.
esos que se identifican verdaderamente con Cristo. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo saber que son discípulos de Cristo? ¿Cómo saber que no simplemente quiere reclamar el título de discípulo o de seguidor? Revise conmigo cuando dice, número 1, debe permanecer, es decir, debe identificarse, debe estar con Cristo, debe estar en constante relación con Él. Si permaneciereis, y luego dice, en mi palabra, mire hacia dónde lo envía, en qué posición lo coloca. Un verdadero discípulo o un discípulo verdadero se caracteriza e identifica por permanecer en las palabras de Jesús. Jesús fue el que dijo, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, serán verdaderamente mis seguidores. Quien se lleva todo el crédito, quien se lleva aquí la veracidad, el nombre o el renombre, es la palabra de Dios. Las palabras de Jesús, ahora entiendo por qué. Más adelante, ya por los capítulos 12 o por el capítulo 12, siempre el libro de Juan, Jesús expresa algo. Y él dice, yo no les voy a juzgar, dice Jesús, sino que las palabras que he hablado, ellas les juzgarán en el día postero. Y mire la importancia, no solamente tiene vida y propósitos para finales de los tiempos, sino para declarar o para identificar, para señalar o para marcar al verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo se conoce un verdadero discípulo? ¿Cómo saber que yo soy un discípulo del Señor? No porque me sepa la Biblia entera, no porque predique bonito, ni tampoco porque tenga muchos años de vida cristiana o de obediencia. No digo que no sirvan, pero sabe, para salvación no son los años en vida. Por siempre, junto a mi buen Señor, a mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí
tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar. Entonces así, vamos a Lucas. Revisen conmigo ahora. Lucas, en el capítulo 14, para que veamos cuáles son las palabras de Jesús con respecto a esta enseñanza de discípulos verdaderos. Lucas en el capítulo 14, específicamente en el verso 25 de la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 14, un poco atrás de donde estamos. Lucas capítulo 14, verso 25. Jesús coloca la forma en que muchos quisieron seguirle. Y seguro que al rato nos identificamos a esta altura, algunos de los presentes. La finalidad será ayudarnos. Y la finalidad será que conozcamos cómo en realidad muchos también se le acercaron a Jesús. Eran grandes multitudes. Se agolpaba mucha gente hacia Él, como en nuestros tiempos, como en nuestros días. Son muchos los que llegan a los lugares de reunión, son muchos los que llegan a la congregación, son muchos los que dicen: yo quiero servir al Señor, yo quiero seguir a Él. Bienvenidos. Pero una vez que tomemos esta decisión, es para convertirnos en discípulos verdaderos. Jesús fue el que dijo: seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo? Si permanecéis en mi palabra. Primera característica, debemos permanecer en las palabras de Jesús. O son las palabras de Cristo y obedecemos, o son las palabras de Cristo y nos adentramos en obedecer solamente a Él. De no ser así, entonces simplemente nos hacemos a un lado. Pues nadie puede sujetarnos a obedecer palabras de otro, porque no somos discípulos de ese otro, del hermano, de la hermana, del predicador, del copastor, del reverendo, del superintendente y todos aquellos que se postulan por ahí. Simplemente nos interesa ser seguidores de Cristo y de sus enseñanzas, porque lo que nos queremos es asegurar y garantizar que somos discípulos verdaderos. La primera característica, no olvidemos, permanecer en su palabra. Que nos basta y nos sobre el contenido de su palabra. Una vez que nosotros estamos adentrados en ella, o participando de ella, o respetando el contenido de ella, entonces no habrá nada que nos sacará de la ecuación de ser discípulos de Cristo. Ahora bien, cuando a Jesús le visitaron, se les dijo algunas grandes verdades con respecto a los que querían ser sus discípulos. Y Jesús les dijo que para ser seguidor de Él y de sus enseñanzas, debería saber lo siguiente. Y usted y yo, que ahora estamos interesados en venir a formar parte de esta gran familia del discipulado, de convertirnos en discípulos verdaderos, debemos conocer estas verdades que Jesús pronunció y que las recogió Lucas. Lucas, el médico, seguidor de Jesús en aquel momento, no en la calidad de apóstol, pero sí en la calidad de discípulo, y escribió dos muy buenas informaciones, el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Recogeremos la parte de Lucas en el capítulo 14 que ya había anunciado, y específicamente en el verso 25, y considérelo conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, que dice así. Lucas capítulo 14, verso 25. Considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, escuche esto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Palabras textuales de Jesús, recogidas por Lucas. Otra característica, otra forma de identificarse con Cristo, otra forma de llevar las marcas o la identificación correcta como discípulo verdadero. Es fuerte la información, pero no hay más. Tampoco le podemos restar la importancia. Fueron las palabras del maestro. Y dice: no puede ser mi discípulo si no se aborrece a sí mismo, si no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermana y aún su propia vida. Y el que no lleve su cruz, escuche eso, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por segunda vez, verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, escuche esto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se equivocaría Jesús? Alguien diría: ¿quién va a encontrar entonces discípulos o seguidores con esas condiciones o con esos términos?
con esas formas que le plantea justamente cuando quieren venir a Él o que van buscándolo. Yo creo que es mejor las cosas claras desde el inicio. La finalidad de Jesús no era que no le siguieran. La finalidad de Jesús no era ahuyentarlos o alejarlos, sino más bien que supieran bien cuándo eran verdaderamente sus discípulos, quiénes podrían formar parte de la verdadera gama o el verdadero grupo de discípulos, quiénes podrían discipularse en la calidad o con el propósito que Él estaba buscando. Y es bueno que ahora, en pleno siglo XXI, conozcamos. Muchos somos los que nos acercamos, como dice el verso 25. Note que dice, grandes multitudes para aquel entonces, para nuestro tiempo. Bueno, no sé qué grandes, pero sí he visto muchos queriéndose acercar a Jesús y buscándole. Pero le buscan no de la forma en como en realidad deberían acercarse. Porque o lo lleva a un interés, o lo lleva el emocionalismo, el sensacionalismo, o la forma en que predica o diserta determinado hermano o determinado siervo de Dios, o determinada persona que se presenta o se perfila como un enviado de Dios. Pero la finalidad no es convertirse en su discípulo. Está muy lejos de querer llegar hasta ahí. Y de querer serlo, no quiere reunir ni los requisitos, ni las condiciones, ni las características que lo va a identificar como un verdadero discípulo de Cristo. Conozcámosle, porque estamos interesados en ser ese hombre o esa mujer que solo le interesa seguirlo a Él y sus enseñanzas. Pero cuando nos colocamos frente al plan de seguirlo, Él nos dice algo. Las multitudes eran muchas personas llegaban hasta Él. Pero el momento que Jesús aprovechaba cuando veía eso. Y es bueno que ahora lo pongamos también en práctica. Cuando vemos a alguien interesado. Y no con el fin de correrle o desanimarle, pero sí con el fin de hacerle conciencia o de volverlo consciente de la decisión que va a tomar. Y cuando Jesús presenta y dice, bueno, si alguien viene a mí, ya sabemos que la finalidad es convertirse en mi discípulo. Es decir, si alguien quiere ser mi discípulo, pero no aborrece, entiéndase esto en el lenguaje bíblico, en el contexto de la conversación en el tiempo hebreo, si alguien no coloca en segundo lugar, si alguien no envía a después de mí, a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, incluso su propia vida, está mandando a posponer todo aquello que nos interesa, todos los lazos familiares, los lazos matrimoniales, los lazos de padre, paternales o maternales, aquellos lazos fuertes en la vida del hombre. Me manda que los coloque no en prioridad, sino sí en algo que sigue formando parte de mí, pero que la supremacía, pero que el primer lugar, pero que a priori va a Él, que Él se lleva el primer lugar, que a Él lo vamos a colocar siempre en la primera disposición, que Él siempre va a formar parte de los que lo vamos a postular o lo vamos a elegir en primer grado. Esa es la traducción correcta, ¿sabe? No está diciendo van a odiar a padre y a madre, aunque aparezca la palabra aborrecer, lo que significa es van a dejar, porque le van a dar el lugar o la prioridad, me la van a dar a mí. El verdadero discípulo de Cristo siempre le da la prioridad a Él y su palabra. Le hace honra en primer lugar a Él y su palabra, porque no le interesa más que Jesús y sus enseñanzas. Y por esto es que cuando alguien viene a Jesús y se convierte en el discípulo de Cristo, entra en grandes cambios. Su proceso es bastante grande y las expresiones dadas por sus amigos o por conocidos o por los familiares es tanto que se dice cómo se arruinó. Pero no es que se arruinó, más bien entendió el verdadero mensaje. Entendió cuál es el propósito con el cual llegó a convertirse. Que no sepa el discípulo o que se confunda de cómo es que debe cumplir esta parte. A lo mejor es un poco confundido. Pero en sí lo que Jesús estaba diciendo es, yo tendré el primer lugar en su vida. Yo tendré la primera elección en su vida.
Yo seré el que formaré parte en las primeras decisiones de su vida. Aún su propia vida no la estimará como propia porque la hará que me pertenezca a mí. La relación de familiares, no hay nada más estrecho, no hay nada más que lo comprometa, que lo una, como los lazos familiares, los lazos matrimoniales, las relaciones de hijo, las relaciones de padre. Y dice Jesús, pero aún esta, si no la coloca en segundo lugar, o como nosotros decimos en segundo plano, si no la quita de donde la tiene, del lugar predilecto, y me coloca a mí, no puede ser mi discípulo. Es más, si no está dispuesto a llevar su cruz para venir en pos de mí, es decir, si no está dispuesto a cargar incluso con sus propios asuntos y someterlos a mi servicio y a la importancia mía, no puede ser mi discípulo. Y coloca a Jesús dos ejemplos o dos ilustraciones colocadas en el versículo 10 y en el verso 11, cuando habla de cómo el que comienza a construir una torre o el que va a una guerra, y presenta y dice, bueno, deben sentarse primero a calcular, deben sentarse primero a tomar medidas, a planificar bien. También los discípulos de Cristo debemos tomar decisiones como esta. No es a lo arrebatado, no es a lo loco. No entraremos como dijimos en el inicio, por emocionalismo, porque otros lo hacen o porque muchos lo han hecho. Seguro que nos impactan los cambios y la nueva vida que ahora tiene en Cristo, pero tendré que tomar decisiones firmes con respecto a la elección. Y esto no lo hago para que entonces digamos, no, las cosas de Dios son serias y entonces, como que ahora entro y que luego salgo. Seguro que no debo justificarme con esa frase, pero sí debo ser alguien que debe sentir el interés y la necesidad de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque al final lo que Jesús presenta en el verso 33 es: a cualquiera de vosotros que no renuncie a todo, no puede ser mi discípulo. Así de fácil. Es posible que muchos le estén diciendo que sí puede. Bueno, pero el dueño de la inscripción, el maestro para quien nos adjuntamos a seguir, está diciendo no puede. Y sabe, se explica mejor para conocer un poco cómo es esa frase de que se debe negar a sí mismo, de que debe dejar padre y madre y todo esto. Mateo lo recoge mejor en esta información. Revíselo conmigo en el verso 10:34. ¿Qué quiso decir con eso de aborrece? Mateo 10:34. Estoy recordando que lo pronuncia de una forma al rato más entendible de lo que lo puede expresar Lucas, que es bastante claro. Pero para aquellos que al rato queremos una información semejante, revise conmigo Mateo capítulo 10, específicamente en el verso 34. Considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, verso 34 del libro de Mateo, en el capítulo 10 dice: dijo Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Palabras fuertes y son para sus discípulos. Alguien podría decir, ¿quién se anima entonces a seguirlo? Pero es la verdad, es lo que va a caracterizar y va a garantizar que es un verdadero discípulo de Cristo. Pues ¿a quién le cuesta seguir a Cristo cuando todo está saliendo bien? ¿Y quién no quisiera ser discípulo de Cristo teniendo a mano llena todas sus expensas? Pero cuando toca demostrar verdaderamente nuestro discipulado o nuestro seguirle en medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles, es ahí donde se caracteriza o se identifica el verdadero discípulo de Cristo. Y razone conmigo a la luz de la palabra de Dios en el verso 36 para ser un poco más enfático, que dice: y el que ama a su padre o a su madre más que a mí. Por eso dije que era la cita relacionada o adyacente. Y aunque Lucas me lo expresó de una forma, Mateo trata de dármele una explicación un poco más al lenguaje nuestro. Y dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Sinónimo de esto, no puede ser mi discípulo. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Sustitúyese por no puede ser mi discípulo. Menos para que sea, como dice el título de nuestro tema,
discípulos verdaderos. Verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y explicamos esto de llevar su cruz. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, esto es cuando decía ya Lucas, y el que no es capaz ni de entregar su propia vida, de negarse a su propia vida, pues tampoco es digno de mí. Es más, dice, el que esté dispuesto a perder su vida, más bien por mí, hay que asegurarnos que vamos a perder la vida por Cristo, ¿verdad? El que no esté dispuesto a perder su vida por mí no puede ser mi discípulo. Cuando hablamos entonces de discípulos verdaderos, Juan capítulo 8, verso 31 nos dijo que el discípulo verdadero se caracterizaba por permanecer en su palabra. No le importa otra cosa más que respetar su voluntad, hacer como la Escritura dice. ¿Recuerda las palabras del fariseo cuando se acercó a Jesús y le dijo que haría para llegar a la vida eterna? Me gusta la expresión de Jesús cuando dice, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Fueron las palabras textuales de Jesús. Antes de que el fariseo pudiera expresar muchas cosas que ya sabía, porque estaba preparado para ello, era fariseo. Ahora bien, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Por qué le dijo eso? Porque los discípulos verdaderos les sobran los argumentos que puedan decir otros. Porque solo está interesado en las enseñanzas de Jesús. Solo está interesado en Él y sus enseñanzas. Por eso se llama discípulo. Pero el otro punto es que Jesús dice, bueno, ahora el que no está dispuesto a entregar, incluso a entregarse a sí mismo. Ya dijimos que los lazos familiares son los lazos más fuertes. Los lazos matrimoniales, las relaciones de hijos, pero estos pasarán a segundo lugar o pasarán a segundo plano o simplemente como lo expresó Mateo. Si no me ama más a mí que a ellos, para que no nos confunda, porque cuando el discípulo de Cristo se entera con esas verdades de Lucas 14, 25 en adelante, que le dice, y no aborrece a padre, y no aborrece a madre, y bueno, no sé si es la forma del contexto en el que vivimos, que lo malinterpretamos, pero Mateo nos está ayudando. Simplemente lo que traduce es, debe amarme más a mí que a ellos. ¿Estamos dispuestos a ello? Si estamos dispuestos, hermanos, bienvenidos al discipulado, bienvenidos a la vida en Cristo, bienvenidos a seguir a Cristo y sus enseñanzas. En otras palabras, bienvenidos a ser un discípulo verdadero. Si todavía no nos definimos en tales cosas, entonces tendremos problemas igual que la multitud encontrada en Lucas capítulo 14, verso 25. ¿Por qué? Eran grandes multitudes ante él y delante de él. ¿Recuerda? Muchas ocasiones, dice, el gentío se agolpaba. Expresiones encontradas como en Lucas 5. ¿Sabe? Fue necesario utilizar la barca de Pedro y que el agua le sirviera de cordón de seguridad o de detención o de límite. Sí, pero así como le llegaban, también se iban cuando escuchaban las verdades de él, y más cuando se trataba de decir, bueno, los que quieran ser mis discípulos tendrán que saber esto. Pero dentro de ello conoceremos una más. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, tal cual está escrito según el libro de Lucas 9. Lucas 9, Jesús vuelve a tener otra participación y vuelve a mencionar quiénes pueden ser sus discípulos, cuáles son las características de ese discípulo. Y en el capítulo de Lucas, en el capítulo 9, en el verso 57, para ser un poco más específico, Lucas, después del libro de Marcos, antes del libro de Juan, considérelo conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, y que sea ella quien nos informe y nos coloque en los estándares que necesitamos conocer. Tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la palabra de Dios. Ya basta de los discipulados de hombres. Estos obedeceremos y los seguiremos si están basados o tienen como fundamento el texto bíblico. Pero de no ser así, Jesús ya dijo, no puede ser mi discípulo si no permanece en mis palabras. Nos aseguraremos que cuando nos discipulen o nos preparen, tiene que ser en base a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y por eso fue Jesús que cuando se le presentó la oportunidad de corregir a alguno o de decirle sus verdades a alguno con respecto a que quería seguirlo, y como él, ¿cuántos nos vamos a identificar en esta tarde? Conozcámosle para ver cuántos nos identificamos o cuántos ya se han identificado o cuántos se identificarán en días más tarde. Primero Dios, revise conmigo capítulo 9, verso 57 del libro de Lucas. Considerándole tienen leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, escuche esto. Yendo ellos de camino, le dijo a alguien, Señor,
te seguiré a donde quiera que vayas. Escuche esto. ¿Cuánto nos hemos acercado en esta posición? O con estas palabras. Estoy dispuesto a servirle. Estoy dispuesto a seguirte. Y de rodillas y con lágrimas. Y no digo que solo sea alboroto. De verdad que está inclinado o depositado el corazón. El asunto es cuando escucha de Jesús lo que le corresponde hacer como discípulo. Y lo que tiene que estar dispuesto a entregar como discípulo. Las señales, las marcas o las características o la identificación correcta para postularse como un discípulo de Cristo. Y colocarse en la calidad de discípulo verdadero. No solo es de decirle, Señor, te seguiré donde quiera que vaya, a donde me mande, Señor. Y está pensando en China, en Japón y otros lugares. No está malo. Pues el texto bíblico dice por todo el mundo. Pero viene Jesús y le manda del vecino. No, ahí no, Señor. Error. ¿Para qué ir tan largo si al rato el vecino es un chino o un Japón, qué sé yo? Pero revise conmigo el texto bíblico, versos 57. Yendo le dice, Señor, donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas. Escucha esta gran verdad. Las zorras tienen guaridas. Y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre, es decir, tu maestro, al que tú quieres seguir, no tiene dónde recostar la cabeza. Muy bien. Verso 59. Y dijo otro. Es posible que el primero haya guardado silencio. Es decir, si esto significa seguir a Cristo, no sé si gozaba de comodidades. Por lo menos tenía su buena almohada, qué sé yo. Verso 59. A otro dijo, sígueme. Pero él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos tres tipos de discípulos, es decir, tres tipos de seguidores. Tres tipos de personas que se pueden llegar al ministerio o al cuerpo de Cristo, o se pueden llegar al redil del Señor con el único propósito de ser o convertirse en un discípulo de Cristo. Pero debe conocer estas grandes verdades. Como discípulo. Bueno, Jesús no le garantiza a ningún discípulo comodidades, a menos que esté malinterpretando el verso 58. Pero de estarlo interpretando, entonces se equivocó Mateo. No, a nadie le está garantizando, más bien le aclara. Las zorras y los pájaros tienen comodidad. Ellos tienen comodidad. El Hijo del Hombre, es decir, si esto le va a tocar a tu maestro, deberías saber entonces qué te puede corresponder a ti. Jesús no le está diciendo que va a ir como el desgraciado, como el que no debe elegir este camino. Pero sí le dice que tiene que ser consciente que cuando se convierte en su discípulo, que al discipularlo tiene que estar dispuesto a que no siempre va a tener las comodidades con las que o está acostumbrado o las que piensa tener. Número uno. Número dos, se puede encontrar como el del verso 59. Teniendo a sus padres vivos, nótese aquí hay que revisar un poco el contexto bajo el que está hablando Jesús. Alguien podría decir, qué grosero al no dejar que fuera a enterrar a sus padres. Estaba en plena vela. Bueno, habría que conocer un poco el contexto histórico. Remontémonos a la costumbre hebrea, por lo menos que es la que ventila ya Génesis en el capítulo 25, para ser un poco más específico. Allá a la altura del capítulo 25 del libro de Génesis, los judíos habían acostumbrado a tener la siguiente práctica, y es que los hijos en vida tendrían entonces que enterrar, tendrían que darle sepultura a sus padres. Y se consideraba como una falta de lealtad o una falta a la costumbre judía el no cumplir esa parte. Bien, pero aquí Jesús lo que está enseñando es, bueno, aún las tradiciones, aún las costumbres de la cultura, de la familia, de la ascendencia, y no sé cuántas cosas nos inventamos, pero cuando se trata de ser discípulo de Jesús, dice, van a tener que hacerlas a un lado. Van a tener que colocarme a mí sobre el amor de eso. ¿Cuál era aquí la costumbre? De acuerdo, si lo conocemos o lo relacionamos con esa parte en el verso 60. Dice, déjame que vaya o déjame que primero entierre. Es decir, que primero entierre a los míos. Bueno, como podrían morir temprano, podrían morir tarde. A veces queremos condicionar a Jesús. Y queremos sí ser su discípulo, pero con algunos permisos, con algunas premisas y ser como, y que Jesús sea como permisivo.
Error. Me gusta eso que Jesús, siempre que alguien le dijo que lo iba a seguir, como que le puso las cosas claras, por decirlo de alguna manera. Y eso es bueno. Eso es bueno para que midamos qué es lo que estamos diciendo, cuál es el propósito, con qué propósito se debe seguir a ser discípulo del Señor. Y de igual manera dice al siguiente, dice, déjame que primero vaya y me despida, dijo el siguiente. Y a este Jesús le dice, así viendo hacia atrás, siempre queriendo arreglar las situaciones, siempre querer dejar todo en calma. ¿Ha escuchado usted? Cuando sí quieren venir al Señor, pero primero quieren arreglar las cosas. Cuando ya dejen de hacer tal cosa, cuando ya logren tal asunto. Error, así no se puede convertir en un discípulo de Cristo. Siempre va a ser como el que pone su mano en el arado mirando hacia atrás. Nunca se conduce como un verdadero discípulo de Cristo porque tiene 2 meses de estar adentro cuando lleva un surco todo torcido y tiene que regresar porque todavía no se ha definido. Por esa razón fue que a cada uno de ellos Cristo responde. ¿Qué es lo que debe saber? Al primero, todo tiene comodidad, menos el maestro. Por lo tanto, ¿qué podría esperarle al discípulo? Al siguiente, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y eso qué significa? Bueno, conocido por un proverbio hebreo basado en interpretación espiritual o interpretación de fe, lo que significaba él, que los muertos en espíritu, es decir, que los que se encuentran en pecado, que los que todavía no conocen el reino se encarguen de él por mientras les llega. Que los muertos, espiritualmente hablando, entierren al muerto físico. Pero tú anuncia el reino. Y es aquí cuando se le da crédito o valor a lo expresado en Mateo 6:33. Primero el reino y su justicia. El asunto es que invertimos los papeles. Y en vez de ser primero el reino, mandamos a Jesús a que busque el reino y nosotros nos vamos a buscar las añadiduras. Error. A nosotros nos corresponde el reino y a Jesús le corresponde enviarnos las añadiduras. Pero para ello, más que saberlo, tenemos que creerlo. Amado hombre y amigo y hermano o hermana, amiga que ahora se encuentra interesado por convertirse en un verdadero discípulo del Señor. ¿Ha escuchado algunas verdades? Por lo menos características que lo identifican o que lo identificarán como verdadero discípulo de Cristo. Para cerrar un poco nuestro enfoque y poder concluir con la enseñanza. Tenemos aquí a la altura de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, en el verso 35. Razone conmigo para cerrar nuestro estudio. Y culminaremos con esta parte que le caracterizará como un discípulo del Señor, un verdadero discípulo de Cristo, tal como lo expresó Jesús. ¿Qué dice? Juan capítulo 13. Y dice específicamente en el verso 35. Considerando le tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y dice: en esto conocerán todos que sois verdaderamente mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Una característica más que vale la pena hacer resaltar para identificarnos como discípulos verdaderos. Y Jesús lo dijo. Es la forma en cómo los van a conocer. Es la forma en cómo los van a identificar. No solamente porque permanecen en mi palabra. No solamente porque están dispuestos a dejar todo. No solamente porque me van a colocar a mí en primer lugar. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer lo del verso 35. ¿Cuál es? Dice, si se aman los unos a los otros. Es puntual. Esta característica no debe faltar en los que ahora nos encontramos en el discipulado. Ahora, tendemos los anteriores y fallamos en este, nos va a generar problemas. Porque sí vamos a estar con los indicadores como discípulos de Cristo, pero Jesús dijo algo con respecto a este texto. Y dice, así es que los van a conocer. ¿Cómo? ¿Por qué es que nos identifican? ¿Por qué es que nos conocen o reconocen? Porque nos amamos los unos a los otros. No te dice que nos amamos los unos a los otros. No nos armamos los unos contra los otros. No, nada de eso. Nos amamos los unos a los otros. Y eso nos garantiza un discipulado verdadero. Y junto a ello, bueno, discípulos como los que se encontró Jesús allá en Juan 6. ¿Recuerda? Muchos. Al día siguiente, después de haberle dado de comer, también se volvieron a aparecer y le dijeron: maestro, ¿cuándo llegaste acá? Cualquiera puede decir que discípulos están interesados en continuar con Jesús, pero Jesús les dijo: ustedes no me buscan por la comida. Perdón, ustedes no me buscan por las palabras, ni tampoco por los milagros.
Ustedes me buscan porque les di de comer, porque les di pan hasta que se saciaron. Ese tipo de discípulos no califica, ni tan siquiera llega al estándar de discípulos verdaderos. Cuando hay de por medio un interés, que el único interés sea sus enseñanzas, que el único interés sea lo que yo voy a lograr de Jesús espiritualmente hablando, que el único interés sea poder de alcanzar la plenitud de Él. Pero intereses materiales, terrenales o particulares, estos se harán de acuerdo a lo que dijo en Mateo 6:33. Vendrán por añadidura, pero no porque yo los esté buscando. No me garantiza. ¿Qué sucedió después? Allá por los versos 60 y 66. Siempre el capítulo 6 del libro de Juan. Cuando Jesús dijo eso, les dijo, dura es tu palabra. Porque no les gustó y dice, se ofendieron. Y a la altura del verso 76 dice, a partir de ese momento, dejaron de seguirlo. Y no le siguieron más. Y entonces cuando viene como la interpretación de Pedro y le dice, maestro, se están yendo, se ofendieron y se fueron. Y Jesús textualmente les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Ustedes ya están garantizados como discípulos. Hasta el grado que Pedro ya había dicho que él había dejado padre, madre y todo lo demás. Es decir, había colocado a Jesús en primer lugar ante todo lo que a él lo relacionaba o todos los lazos de compromiso que tenía. Pero ¿se quieren ustedes también? ¿Sabe? Eso es duro. Pero los discípulos tenemos que saberlo. Porque si no nos enteramos ahora, si no nos definimos ahora, entonces nunca seremos verdaderamente sus discípulos. Siempre estaremos siguiendo y viniendo en la fe. Estaremos con un pie adentro y un pie afuera en la vida cristiana. Y nunca nos caracterizaremos como los seguidores de Jesús, sino nos caracterizaremos como los seguidores acomodados. Como los discípulos que cuando las cosas están saliendo bien, ahí estamos, pero que cuando las cosas están saliendo mal, entonces alguna vez te vimos, Señor. Hermano y amigo, hemos venido para anunciar las buenas nuevas del Señor a pesar de o en medio de. Y por esta razón es necesario que conozcamos cuál es la preparación de discipulado que necesitamos. ¿Nos caracterizamos con ella? ¿En cuánto nos ayuda esta enseñanza? ¿En cuánto nos hace reflexionar? ¿En cuánto nos lleva a meditar? Si ahora podemos profundizar en el contenido de las Escrituras de acuerdo a lo que hemos revisado, comuníquese con nosotros, comparta su experiencia y de esta forma también escuchamos la obra de Dios en su vida, en este deseo que tiene de ser única y verdaderamente su discípulo o su discípula. Comuníquese con nosotros mientras escuchamos una alabanza. Su lado estaré por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A
mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor, Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Pronto iré a estar allá donde lucha. Muy bien, y es así como ahora damos la conclusión de nuestro estudio bíblico titulado en esta hora de la tarde como discípulos verdaderos, considerando y esperando en nuestro Dios que cada uno de nosotros haya tomado la reflexión necesaria, los apuntes necesarios por cuestiones de información, pero sobre todo que en la mente y en el corazón haya atesorado el precioso mensaje de nuestro Dios, para que entonces podamos honrar a nuestro Dios con nuestro servicio delante de su presencia, por lo menos hasta el día de nuestra muerte o hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios bendiga nuestras vidas. Primero Dios, nos veremos en un próximo programa en punto de las 4, el día jueves y el día viernes. La bendición de Dios con nosotros. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor, a mi Jesús al fin.